Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy lo tenemos como invitado a Ezequiel, que nos va a comentar de un convite revolucionaria, disputas anímicas y militancias, que se va a realizar el sábado 27 de septiembre de 15 a 19 horas en Compadres del Horizonte, que es una casa de la cultura que queda en Combate de los Pozos, 1986, Ciudad de Buenos Aires, enfrente del Hospital Garraham. Bueno, Ezequiel, te voy a pedir primero que te presentes, como vos quieras, y que nos cuentes un poco de esta actividad muy importante que está organizada por el Observatorio Silvia Berman del Instituto Plebeyo, por la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, por el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud y por Compadres del Horizonte. Comadres. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y así, como decía Liliana, estas organizaciones nos encontramos eh, más o menos a inicios del año, ahí por marzo, abril, y comenzamos a pensar sobre todo, en principio, un contracongreso que iba a estar dado, bueno, por el congreso que se hace de psicología de diferentes instituciones, pero siempre organizado de una manera de un congreso común, un congreso que es habitual hacerlo, pero bueno, con pago, o sea, siempre con las dinámicas de un congreso formal y demás, y se empezó a pensar un contracongreso. Bueno, a medida que nos fuimos encontrando las diferentes organizaciones, comenzamos a pensarlo y también, bueno, sobre todo por el contexto y por los tiempos y demás, decidimos primero hacer esta propuesta que le pusimos como título Convite Revolucionario, Disputas Anímicas y Militancias, porque va a tener que ver mucho y nos preguntamos también cuáles son los desafíos afectivos que trae para el activismo esta ofensiva de la extrema derecha del capital. Esto sobre todo lo piensa mucho el Instituto Plebeyo, sobre todo marxismo y psicoanálisis, los cuales le pedimos disculpas, pero bueno, no pudieron estar hoy los compañeros, pero yo puedo sí mencionar esto, ¿no? De que pensar a la salud mental, a las disputas anímicas, como se llama, y sobre todo a las militancias. En un principio hablábamos de militancias de izquierda, pero decidimos ponerles militancias. Y sobre todo pensar en este contexto en el cual estamos inmersos en este momento y bueno, no se habla mucho de lo afectivo. Ujú. Entonces, sí, me querían preguntar algo. No, Ah, no, ah, terminé. bien. Y bueno, a raíz de todas estas reuniones que fuimos teniendo, sobre todo la mayoría fue virtual por diferentes cuestiones de tiempo y demás, y fuimos pensando este espacio en el cual vamos a proponer diferentes dinámicas, sobre todo en el inicio va a ser un conversatorio que va a estar coordinado por el Instituto Plebeyo, y ahí van a abordar lo que comentaba sobre todo de psicoanálisis, marxismo, eh, preguntarse también y abrir el debate la relación de la militancia, la salud mental, la psicopolítica, la lucha de clases, y sobre todo también pensamiento crítico sobre las prácticas también en salud mental. Eso Ujú. como primera instancia. Después también desde el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, ahí se va a proponer una dinámica de taller en el cual va a estar en sintonía con este primer conversatorio, en esta primera etapa, en la cual se van a tomar
diferentes propuestas de lo que va a ser el conversatorio y se va a hacer un taller que se le puso el nombre de Enciclopedia Anímica, en el cual ahí va a ser algo más participativo, en donde se van a poder pensar a través de diferentes eh, dinámicas, pensar, crear imágenes, palabras, gestos, símbolos que expresen que nos atraviesan la militancia. Y ahí desde el encuentro también y desde esta organización del convite nos preguntamos qué nos cuida, qué nos desgasta, qué nos enciende. Y bueno, en una dinámica siempre de taller. Y por último, también van a ser tres instancias diferentes, siempre con un entre medio ahí unos minutos para poder distenderse. Ahí al final vamos a proponer, y eso sí lo hacemos desde la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, vamos a hacer un cierre en el cual tiene que ver con un taller que hicimos hace mucho con una compañera que se llama Milagros, en el cual nosotros pensamos un taller que le llamamos Imaginar Juntos, Crear Salud Mental, en el cual había también tres instancias, pero como en esta propuesta lo que vamos a hacer es hacer un cierre en el cual va a estar una asamblea, pero vamos a hacer un cierre con la propuesta de un manifiesto que se viene creando desde la primera vez que dimos el taller con Milagros, que fue en el Pozo de Banfield, que es el ex centro clandestino de tortura. No sé si lo ubican, pero bueno, está en el sur de la capital. Ujú, Bueno, eso sería como la propuesta del convite. ujú, Son como tres instancias, así como dijo Liliana, y también lo que es Compadres del Horizonte, nosotros también los conocemos, algunos desde hace mucho tiempo, otros los están conociendo, y bueno, ellos eh, nos fuimos conociendo también en estas reuniones y son quienes nos brindan el espacio, así que también les agradecemos. ujú. Ezequiel, ¿nos contás un poquito para que la audiencia vaya conociendo qué es la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva? ¿Cuántas sedes tiene? Sí, la biblioteca tiene diferentes propuestas, pero sobre todo es un proyecto social, político, comunitario, territorial, además de tener las dinámicas como cualquier biblioteca, que es la asociación de personas que quieran retirar libros, poder utilizar los espacios y demás. Nosotros tenemos también un proyecto en el cual abordamos los derechos humanos, pero no solamente que también nos importa, ¿no? De lo que es el golpe de Estado del 76 al 83, sino que además los derechos humanos en su amplitud, digamos, toda la vulneración de, de las personas de sus derechos, nosotros los militamos para poder, entre todos, poder revertir toda la situación en la cual están muchas personas de este país. Eh, y la biblioteca tiene diferentes áreas. Una es, por ejemplo, el área de niñez. Tenemos dos sedes. Una está en Villa Santa Rita, la otra en San Telmo. Estamos por cumplir en una de las sedes, que es la de Villa Santa Rita, ya 4 años de haber abierto el espacio. Y bueno, Esto es, perdón, Ezequiel, sí. esto es la paternal, ¿verdad? No, Villa Santa Rita es Camarones y Nazca. Ajá. Camarones y Nazca. Sí, es Ujú, entre Villa del Parque, sí, ujú, está entre Partenal, Villa del Parque y ujú. demás. Esa fue la primer sede que abrimos. Y después, bueno, se abrió otra sede en San Telmo. Entonces, como les contaba, la biblioteca se propone como un proyecto como para abordar toda la vulneración de los derechos humanos. Entonces, nosotros hacemos también talleres, sobre todo vamos a los territorios, hemos hecho varios talleres en cárceles, talleres eh, para niñeces en comedores, uno por ejemplo en La Plata. Después, bueno, tenemos, como mencionaba con Milagros, todo lo que es el abordaje, pensar críticamente la salud mental y locuras, como le decimos nosotros. Tenemos ahí diferentes propuestas que articulamos, por ejemplo,
con la biblioteca Jacobo Fickman del Borda, que es una biblioteca que está en el edificio central del Borda. Articulamos sobre todo un espacio que ya llevamos varios meses, sobre todo en San Telmo. Es un espacio que articulamos con todas las personas que eh, forman parte de de la biblioteca Jacobo Fickman dentro del Borda, y nos reunimos una vez por mes y le llamamos, después de un tiempo, políticas de estragos, porque ahí pensamos todo lo que implica haber estado en una internación, en los hospicios, bueno, la farmacología, eh, bueno, diferentes abordajes que nosotros hacemos. Bueno, ese es un grupo que por el momento es, si bien convocamos a personas que nosotros consideramos, es un grupo cerrado, en el cual cuidamos a todas las personas porque en su momento muchas estaban todavía internadas, todavía transitaban diferentes situaciones dentro de los hospicios. Y bueno, eso es otra de los abordajes que hace la biblioteca. Ya como mencioné, los talleres en las cárceles, hemos dado talleres en hospitales de día. eh, También las dos sedes tienen sus espacios para niñeces, sobre todo San Telmo está abordada para que las niñeces puedan habitar el lugar. eh, y después, bueno, es un proyecto, le decimos la Bilpli, es un proyecto, además de político, social, comunitario, es apartidario. Apartidario decimos siempre hacia afuera, pero hacia adentro venimos de diferentes militancias, de diferentes espacios. eh, no es en ese sentido que por estar en algún partido político o donde sea que estés militando no puedas participar. Y bueno, eso es más o menos en resumen lo que es la Bilpli. Este, y además, bueno, también todas las dinámicas de una biblioteca, las dos sedes. Y hay una en sede Camarones, como decía, que es Camarones 2876, también hay una librería que se llama Fayuca, en el cual hay muchas editoriales independientes, muchas. Incluso, bueno, a veces hemos pedido a autos publicados también que si querían estar forman parte del acervo. Eh, por ejemplo, también otras cuestiones que articulamos es con el Hospital Alvear, haciendo un taller en Camarones. Eh, Esos son como los abordajes que hasta el momento estamos haciendo en la BIPLI. Ujú. Y bueno, nos organizamos de forma asamblearia, intentamos hacer asambleas para poder tomar decisiones colectivas. Si bien no lo consideramos un espacio horizontal, la organización es con una coordinación general. eh, y después, bueno, las diferentes áreas que estuve comentando, y cada sede también la coordina una grupalidad. Son dos grupalidades que en el inicio del proyecto estuvimos todos en sede Camarones. Después, cuando se abrió la segunda sede, se decide que unas compañeras también puedan ir y coordinar el espacio que está en San Telmo. Es en la calle Brasil 656, que no lo dije, la sede de San Telmo. Bueno, eso es más o menos cómo nos organizamos y quiénes somos de la BILPLI. Bueno, es interesante. Es justo el programa pasado estábamos hablando de la democracia real o democracia por delegación. Y bueno, esto de que trabajen con un método asambleario es muy interesante. Todos estos organismos se manejan de esta manera, ¿no? ¿Me podés comentar un poquito, Ezequiel, qué es el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, que tiene una historia de muchos años? Sí, el encuentro comenzó eh, en el año 2010, Ujú, aproximadamente, 2010-2011, que viene a raíz no sé si recuerdan que en la Universidad de las Madres, en su momento se hacía un encuentro eh, de salud mental sobre todo también. Y bueno, después de todo lo que sucedió con madres, de diferentes cuestiones del contexto,
diferentes personas comenzaron a pensar de hacer también un encuentro. En su momento lo pensaron de salud mental especialmente, porque había muchos psicólogas, psicólogos, y se comenzó a pensar realizar un encuentro en donde se puedan ir a compartir las prácticas que en ese momento estaban haciendo cada uno, prácticas comunitarias o de diferentes espacios comunitarios. Uno de ellos fue el Centro La Puerta, que es un, un lugar donde van muchas personas que atravesaron diferentes situaciones de crisis en salud mental. Y bueno, es un espacio comunitario donde había muchas propuestas. Su referente era Héctor Fenolio, pero también en ese momento también se sumó Vicente Setolema, Raúl Camino, Oscar Ciancio, bueno, muchos referentes en su momento de personas que venían de, por ejemplo, el Frente de Artistas del Borda o Cooperanza, todos espacios que no sé si los conocen, pero bueno, son todos espacios que funcionaron en el Borda. Eh, bueno, y comenzaron a pensar ese encuentro y bueno, se hizo el primero en la fábrica recuperada IMPA. El primero y el segundo encuentro comenzaron a hacerse ahí, fueron eh, jornadas en las cuales, bueno, se compartían las prácticas y estaban organizadas en relatos de experiencias, sobre todo, se juntaban diferentes personas que por diferentes razones hacían las mismas prácticas y no se conocían. Y, y bueno, lo pensaron y en el IMPA se pudo hacer el primero, después el segundo también. Las dinámicas siempre fueron el encuadre, la propuesta siempre fue un relato de experiencia, hacer talleres también, eran como las dos formas de poder participar, de ir a contar la experiencia de la práctica y hacer talleres vivenciales, talleres tal vez un poco más de la presentación de prácticas que se hacían con dinámicas de taller en diferentes espacios. Si bien siempre fue abordado al inicio de salud mental, después de estos dos primeros comenzó el encuentro a recorrer diferentes lugares. Comenzó a personas que se interesaron de la propuesta. En las dos primeros fueron bastante masivos, se esperaban 200 personas y creo que casi en los primeros y el segundo casi llegaron a 1000. Bueno, yo cuento esta historia porque me la han contado, yo en el inicio no estuve. Entonces, el encuentro, después de los dos primeros, comenzó a personas interesadas comenzaron a proponer que querían hacer el encuentro en diferentes lugares. Entonces, después se empezó a, vamos a decir, a recorrer la Argentina, porque el tercero, perdón, se hizo en La Plata. Después comenzó se comenzó a difundir, a pensar y demás, y después se hizo en Rosario, después en Córdoba, después en Paraná, eh, antes también en Mendoza, después también de Córdoba pasó, como dije, a Paraná, que ahí entre lo que es la organización de Córdoba y Paraná, ahí yo me sumé, los conocí, a pesar de que anteriormente yo participé, pero no en la organización concreta, digamos, para pensar en encuentro, y comenzó a recorrerse en el país y cada uno de las provincias fue teniendo su propia dinámica, a pesar de que la estructura, como decía, de relatos de experiencia y talleres como que se sostenía. También, bueno, se hacen actividades artísticas, ferias, bueno, siempre en un contexto de encuentro, ¿no? Siempre diferenciándonos de lo que es un congreso, como queremos hacer ahora con el convite revolucionario que les dije. Y después, más allá de salud mental, comenzó a ampliarse y que se comenzó a hablar más de salud, porque también después la mirada de los pueblos originarios se sumó a esa cuestión de la salud y bueno, comenzaron también a ampliarse las cuestiones específicamente de salud mental, sino que también se empezó a ampliar en diferentes propuestas, por ejemplo, la mirada de los pueblos originarios ante lo que es el concepto este que nosotros consideramos de salud. Y bueno, y después cuando yo ya empecé a meterme en lo que es la organización dura del encuentro, su estructura, digamos, poder pensarlo, poder
organizarlo y ya vamos, este año vamos a hacer el 15º, mm, o sea, desde allá por el 2010, 2011 se sostuvo. Por supuesto que en diferentes provincias, en diferentes lugares, las dinámicas siempre, la estructura principal, relato de experiencia, talleres, pero bueno, cada uno de los organizadores le daban su propia identidad. Y, y bueno, así fuimos recorriendo y hace 15 años, este año lo vamos, todavía lo estamos pensando porque bueno, diferentes cuestiones de este contexto han llevado que la grupalidad que organiza el encuentro sea reducida, pero es por diferentes razones también de este contexto, ¿no? Y bueno, la primera actividad que tenemos por delante con el encuentro y con el Instituto Plebeyo, con la BILPI, con Compadres, es esta que estamos hablando del Convite Revolucionario, que es una propuesta también para pensar eh, en este contexto cómo seguir construyendo juntos. ujú. Es interesante este concepto de salud mental que se amplía el concepto de salud, como vos decís, las comunidades originarias, también ha ampliado educación, las experiencias en los medios de comunicación, con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, es decir, todo lo que afecta a la salud física y mental, ¿no? Eh, Exactamente, exactamente, por eso mucho este recorrido de 15 años se fue ampliando, se fue pensando diferentes cuestiones que desde la salud mental tal vez no se pueda pensar, digamos, poder ampliar eso, que, que es toda una integridad, ¿no? Eso de estar separando todo lo que es la mente, el cuerpo, el ambiente, el contexto, es interesante, por eso mencionaba a los pueblos originarios que en ese sentido tienen mucho por enseñarnos. Y bueno, el convite tiene que ver con eso también, no solamente centrarnos en esta propuesta mm, de marxismo psicoanálisis, sino también vamos a intentarlo entre las tres propuestas articular y pensar también que la salud tiene que ver mucho con diferentes razones y no solamente con la psiquis. ujú. Bueno, y Compadres del Horizonte y el Instituto Plebeyo. Así Bien, conocemos las organizaciones que tienen una forma de funcionamiento asamblearia, más horizontal. sí, yo lo comento desde mi mirada porque como no pudieron estar quienes están en la organización concreta, yo no, digamos, los conozco y demás, pero no es como estoy como en la Vilpri, por ejemplo, en el encuentro. Mm, Pero, por ejemplo, Compadres del Horizonte es una organización comunitaria en la cual también abordan, por ejemplo, hay un merendero, el lugar que decía la dirección Liliana hace unos minutos, el lugar está enfrente del Garraham. Y entonces abordan también en un merendero, hacen actividades para niñeces, hacen muchas actividades eh, artísticas, también lo que tienen, que yo he ido varias veces, por eso puedo hablar de lo que conozco, de que hacen las peñitas, que comúnmente son los viernes, donde hay propuestas desde presentación de libros hasta clases de folclore y demás. Y también que eso lo pude conocer, porque tal vez articulemos con la biblioteca, tienen una biblioteca en el lugar, en el cual también ahí hacen talleres. Y sí, tienen una organización asamblearia donde toman ahí sus decisiones. Y después el Instituto Plebeyo es una grupalidad que sí, como yo decía, son más desde pensar esto de la psicopolítica, el psicoanálisis, el marxismo, y tienen sobre todo hasta donde nos pudieron contar, ellos se encuentran para pensar todas estas cuestiones. Sus dinámicas internas y demás, yo conozco conozco a tres personas del Instituto Plebeyo, pero entiendo que son muchos más y tienen sus reuniones periódicas también y, y se ponen a pensar estas cuestiones que ellos proponen también para el convite revolucionario que yo mencionaba anteriormente.
Ujú. Sí. Ese Por también eso agreguemos No que sé, Compadres del Horizonte tienen la escuela primaria popular, la Fidela Pavón, que ya hace muchos años está funcionando. También le ceden el espacio a una escuela secundaria, a un instituto secundario de educación popular, que creo que es el Paulo Freire, si no me equivoco, y aparte hacen permanentemente cursos en formación en educación popular, ¿no? Sí, un importante lugar a la parte educativa. Yo quiero hacerte una pregunta, seguro mis compañeros te van a hacer muchas más preguntas y, bueno, a mí también me interesa hacer muchas preguntas, pero en este contexto, Ezequiel, donde está habiendo un índice muy importante de suicidios, con números ocultos, yo puedo relatar el caso de en Escobar, en el hospital Eril, donde es un hospital general que internan a la gente con problemas psicológicos graves. En estos últimos 2 meses, 2 personas se mataron, se tiraron del hospital Eril, este, en un lugar que, bueno, que no es específico para tratar y atender la salud mental. Bueno, ese es un tema muy preocupante, el incremento del índice de suicidios. Y después, no sé si podés introducirnos algo de cómo piensan esta relación entre psicoanálisis y marxismo y qué prácticas alternativas hay, qué lugares de contención de la gente en este momento en donde todo es un desmadre y cada una se la tiene que arreglar solo y como puede, qué espacios posibles de contención hay. eh, varias cuestiones ahí, Liliana, Son unas cuantas. porque estas cuestiones, sí, vi algunas cuestiones de estadísticas del tema de los suicidios, ¿no? Y sobre todo suicidios adolescentes. Yo te voy a dar mi mirada, no puedo hablar o sea, de marxismo y psicoanálisis y psicopolítica hablan más de los compañeros del Instituto Plebeyo. Yo te puedo mencionar con esto fuerte que mencionás, aparte que yo soy de Escobar, yo nací en Escobar, viví mucho tiempo en Escobar, conozco cómo es la comunidad de Escobar y demás, este, eh, en el cual también para mí en general es una forma de vida que nos están imponiendo, en el cual hay muchas personas y sobre todo después las dinámicas familiares y demás, yo soy bastante crítico a veces de lo que es la familia, entre comillas, porque bueno, creo que es también una de las cuestiones a pensar en salud mental para mí, porque, y después el contexto, ¿no? Territorial, material, económico. Pero te voy a dar mi mirada de cómo poder abordar de alguna manera personas que bueno, atraviesan crisis muy fuertes, sobre todo, bueno, esto de que me comentabas que se tiraron del hospital, ¿no? Que se suicidaron así. Nosotros desde la Vilpe esta mirada la pensamos mucho, esto que yo contaba de la articulación entre el Borda y la biblioteca, también nosotros tenemos otros espacios que, que para mí, a pesar de que se llama es un grupo de apoyo mutuo para personas que atravesaron diferentes crisis de salud mental, en el cual ahí, y también o sea, le llamamos de malas prácticas también en salud mental, que hay muchas personas que atravesaron la institución o diferentes instituciones privadas o diferentes razones, han sufrido diferentes vejaciones en sus vidas, en sus cuerpos, a través de los tratamientos, ¿no? Y en ese grupo de apoyo mutuo, eh, lo que compartimos, y creo que es una para mí, de las propuestas en las cuales se puede pensar estas cuestiones, porque son personas que atravesaron directamente todas todas las cuestiones, sobre todo de la psiquiatría. No quiero ponerme
a juzgar ni nada, no tiene que ver con eso, sino que el grupo de apoyo mutuo, lo que para mí tiene de interesante es que personas que atravesaron diferentes cuestiones que, a pesar de que parecen similares, tienen sus propias historias también, y para mí poder encontrarse con personas que atravesaron las mismas situaciones que otras y poder ponerlo en palabras, poder hablarlo, poder contarnos qué les sucedió, porque fueron muchas personas que sufrieron diferentes atrocidades, desde cuestiones psiquiátricas, institucionales o en la familia, ¿no? En este caso podemos hablar de muchas cuestiones, pero personas que se han autolesionado, personas que han tenido intentos de suicidio, personas que han sido torturadas dentro de las instituciones, por ejemplo, electroshock o farmacología, digamos, el famoso chaleco químico, las contenciones mecánicas. eh, entonces, ese grupo de apoyo mutuo, si bien es eh, anónimo en el sentido de que nosotros hacemos publicaciones, pero me equivoco de la palabra, anónimo no, sino que es un grupo cerrado y cuidado en el cual siempre no, intentamos que haya una inscripción previa para saber con quiénes estamos hablando, pero para contestarte directamente, Liliana, para mí la complejidad de lo que es la salud mental y también lo que nosotros consideramos, la comisión nuestra se llama Salud Mental y Locuras, porque hay cosas a pensar también de la neurodivergencia, bueno, muchas cosas que bueno, no viene el caso ahora porque no estábamos hablando exactamente de este tema, pero esto que mencionas del suicidio me hace pensar en todas estas cuestiones que estoy mencionando de cómo poder, de alguna manera, la prevención en dónde puede estar en una sociedad en la cual realmente las formas de vida que estamos teniendo no tienen un proyecto para las personas en la cual pueda estar bien, entre comillas, también el bien y de una vida digna. Este, yo para mí es eso, digamos, si hablamos también desde el Estado, ¿qué podría prevenirse con el tema del suicidio? Y en este contexto está complejo, no veo, eh, no veo, digamos, ninguna política pública que pueda llegar a alcanzar para una prevención, menos con un gobierno de estas características de las cuales ya sabemos que sobre todo el presidente, pero bueno, yo creo que son los demás también, eh, en donde ha hablado cosas horribles de las discapacidades hasta, no sé, ha dicho tantas cosas que la verdad no, con eso me quedo, no quiero continuar con eso, pero creo que algo interesante tal vez, porque sobre todo después de la ley de salud mental, porque previo a la ley de salud mental hubo muchas atrocidades, también la ley de salud mental, si bien falta un montón por hacer, también hay ahí unas cuestiones interesantes para poder generar políticas públicas en el cual puedan las personas sostenerse de alguna manera. Pero bueno, también falta mucho tiempo. Sí, interesante que decirlo eh, de algunas, eh, sí, de algunas políticas públicas de la provincia de Buenos Aires que ha aplicado, sobre todo con estas cuestiones de poder cerrar los manicomios y hacer casas de medio camino. Las viviendas comunitarias, pero bueno, sí, hay muchas cuestiones por hacer, pero también con el suicidio es una de las razones en las cuales es como la prevención, porque está habiendo bastantes altas tasas de suicidio. Sí, agrego un Es- caso más que ahora me acordé, estoy hablando de un partido y lo que uno puede conocer que es muy poquito, ¿no? Otra chica que se tiró de un puente de Panamericana. No, no, sí, Sí, no llegó a matarse, pero sí, son tres casos de lo poquito que uno puede llegar a conocer, que bueno, es que es muy dramático. sí, sí, Escuchamos un poquito está, el equipo, las opiniones.
Sí, perdón si hablé mucho, me pueden No, preguntar si No, algo no sé, bien. por favor, no, por favor. si algo no sé, Tenemos mucho más para preguntarte, pero vamos, vamos a... si algo es confuso también que de lo que conté sobre todo el convite y demás, me pueden preguntar, sí, no hay problema. Ajá. Clelia, Este, Clelia, que- por favor. bien, por fin tengo el micrófono arreglado. Quería contar algo, pero incluso una pregunta. Yo tuve oportunidad hace muchos años, diría que hace como 50 años, de estar en una asamblea en un instituto de salud mental. No un instituto, un hospital público era. Es un edificio que ahora está en ruinas y ha sido un edificio magnífico en Santa María de Punilla, en Córdoba. Un predio enorme con sus propios campos, sus casas para los médicos alrededor, y un edificio que en origen fue para enfermos pulmonares. Es el que aparece en los libros de Puig, en la tradición de Rita Hayworth, aparece los enfermos pulmonares que estaban ahí. Luego se transformó en una institución para enfermos mentales. La cuestión en que en cierto momento, enviado por la Organización Mundial de la Salud, llegó un médico extranjero, el doctor Yang. El doctor Yang tenía el proyecto de quedarse a vivir ahí. Yo tenía un tío odontólogo que era odontólogo ahí y me lo presentó, y una tarde fui a charlar con él y con la esposa era psicoanalista, y este médico acabó yéndose, ahora voy a explicar por qué. Me invitó a una asamblea. En esta institución el doctor Yang había propuesto, ante la risa y comentarios sotoboche de todos sus colegas médicos, psiquiatras de ahí, había propuesto la participación de enfermos, enfermeras, médicos, personal no médico, para asambleas generales para tratar sus asuntos cotidianos. Me invitó porque yo acababa de hacer un curso sobre dinámica grupal y me mostré interesada y fui. Desde ya les digo que en cuanto aparecí me vieron distinta. Uno de los enfermos preguntó quién es esa persona y que se presente para ver si me aceptaban o no. Me presenté, di mi nombre y dije que estaba allí porque me interesaba cómo funcionaba el grupo, siendo que yo estaba haciendo un curso sobre eso. Me aceptaron levantando la mano. Si no me hubieran aceptado, me hubiera tenido que ir. Y estoy hablando de todos los enfermos. Allí trataron un montón de asuntos cotidianos, digamos, desde el trato de los enfermeros, si los enfermos estaban de acuerdo o no con tal o cual cosa, el problema con algunos enfermos y un montón de cosas más que ahora no me acuerdo. Voy a esto, y esto es lo que incluye la pregunta. El doctor Yang, que no tenía mucha noción de nacionalidad, por decir así, porque era hijo de un chino y una española, nacido en Singapur, que en esa época era de mandato británico. Así que se había ido a estudiar, ni siquiera a Inglaterra, a Edimburgo. Había estudiado en Edimburgo gran parte de su vida, miento, la mamá es... sí, la mamá era española, lo habían criado tías españolas en España, así que era muy internacional, por decirlo así. Y Córdoba le encantaba. Ese lugar que estoy comentando está al pie de la sierra. Es hermosísimo, es magnífico. Ahora está en ruinas, no se usa para nada y lo han vandalizado. Estaba construido con mármoles, madera de la mejor, una construcción de la época de las vacas gordas. Y se tuvo que ir
se tuvo que ir por la resistencia de los colegas. Los colegas no querían salir de su manera de tratar a los enfermos mentales y de su comodidad médica, por decir así. Yo eso lo conocí en el Ministerio de Educación. Muchas veces se me ha contestado, y esto siempre se hizo así. Así que no vengas vos a cambiar. El doctor Yang no estuvo mal, las asambleas se terminaron y volvieron a la vieja senda de tratamientos psiquiátricos habituales. ¿No cree Ezequiel que habría que hacer como una reeducación y reconversión de las mentalidades médicas para iniciar otra manera de tratar? Y esto no es nuevo, es bastante viejo. El doctor Yang, me acuerdo que me comentó que esta visión del enfermo participativo y que él mismo pueda hacer por su propia salud, se dio en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, recibieron tanta gente con la mente alterada que el personal no hubiera alcanzado para atenderlos. De manera que pidieron la participación de los propios enfermos que colaboraron y fueron partícipes necesarios en su propio tratamiento. Y vieron que el enfermo que ayudaba a mantener el edificio, que se ayudaba a mantener a sí mismo, que ayudaba a los compañeros, que colaboraba con el médico personalmente, se curaban mucho antes que el que está sentadito y quieto y tranquilo y le hacen todo. Por mejor que lo traten, que además hay muchísimo maltrato. Continúa, Ezequiel, porque si no, No, después. no, está bien lo que plantea Marta con el tema de si le entendí bien, eh, primero que yo mencionaba lo del Congreso y Contracongreso porque así lo comenzamos a pensar en sus inicios, que terminó siendo ahora lo que hablábamos inicialmente del convite revolucionaria. No, lo que nosotros nos interesa, digamos, nos ponemos a pensar, a criticar, a tensionar, es esta cuestión, no estamos en contra tampoco por ejemplo, si no te escuché mal, a Freud o Lacan y demás, no se trata de estar en contra de, se pone contra Congreso, pero por una cuestión incluso también nosotros en el encuentro le ponemos encuentro porque es otra dinámica que no es a un Congreso formal, digamos, un Congreso formal donde hay un panel, personas que se sientan enfrente, escuchan y ahí se terminó. Lo que nosotros intentamos, que es lo que va a hacer también el convite, es posicionar de una forma circular, intentar que se comparta la palabra, por supuesto tener unos ejes pensados eh, para que pueda circular la palabra, digamos, comúnmente en un congreso eso no se da. Y también en contracongreso porque también hay algunas prácticas de algunos profesionales y de los profesionales en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, y sobre todo en las instituciones que realmente esto que yo mencionaba del grupo de apoyo mutuo que es de malas prácticas en salud mental, digamos, personas que han sido vulneradas en su integridad, digamos. No quiere decir que estamos de alguna manera en contra de todo, ¿no? Lo que intentamos es poner pensamiento crítico donde no lo hay, al menos. Y poder poner en tensión diferentes cuestiones. También eh, algunas de las miradas, por ejemplo, de, de pensar entre todos que hay algunas prácticas que vienen dadas de eh, sí, de algunas teorías de las cuales nosotros mínimamente las ponemos en cuestión. No es que tampoco negamos el psicoanálisis o negamos la psicología, incluso también, por ejemplo, hemos pensado mucho el tema de la psiquiatría, o hay personas que a la psiquiatría dicen que les hizo bien y hay otras personas
cuentan cosas atroces. Entonces, bueno, poder al menos pensar eso, para mí está bien. Eh, no hay, no hay ninguna intención de anular nada. Por supuesto que sí hay algunos lineamientos, nosotros sí estamos en contra, para ponerlo bien enfrente, en contra de las contenciones mecánicas, del chaleco químico, del electroshock, de la lobotomía, de algunos fármacos que la verdad no sé si deberían seguir aplicándose. Digamos, en salud mental hay muchas cuestiones, y así como tenemos compañeros en política de Estado, como comentaba, que haber estado institucionalizados dijeron que les hizo bien, y hay otras personas que dicen que o sea, vulneraron un montón de su persona, digamos. Es complejo en esa cuestión. Adelante. Bueno, después de este breve dificultad tecnológica, a ver si podemos retomar la idea, que son por ahí cosas un poquito complicadas y que, bueno, para que la audiencia entienda, a veces hay que explicar un poquito más. Estaba recordando que también Pichón Rivière, cuando trabajó en el Borda, ante una huelga de enfermeros, ante una situación concreta, empezó a hacer lo mismo que comentaba Clelia en Córdoba. Empezó a hacer asambleas y distribuir los trabajos entre los pacientes de manera tal que ellos también mejoraron tomando sus responsabilidades y el cuidado del propio lugar en el cual ellos están. A mí lo que me parece muy importante es tener en cuenta el contexto, o sea, toda la situación que están viviendo las personas en general, los que son más vulnerables, que tienen alguna dificultad psicológica más leve o más grave, el contexto enfermante en el cual estamos viviendo incrementa todas las patologías, no suaviza absolutamente nada. A mí me gustaría comentar dos o tres cositas nada más para ver cuál es el contexto desde el punto de vista simbólico. Después por ahí Claudio nos puede comentar un poco también cuál es el contexto desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista simbólico, este gobierno se maneja con, ya lo hemos visto muchas veces en el programa, esto de enfrentar pobre contra pobre, eh, de forma tal que la gente se le dificulte identificarse con su propia clase, con su propio grupo de pertenencia. Esto lo ha hecho permanentemente, lo hizo, lo continúa haciendo Adorni. Continúan utilizando las mismas estrategias de la extrema derecha, aunque el plan económico se les cayó y aunque el gobierno se está yendo a pique, lo siguen haciendo igual. Por ejemplo, Adorni, esto salió en ANRED, dijo lo siguiente: en conferencia de prensa insinuó que financiar al Hospital Garrahan y la universidad pública equivale a suspender los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses, el presupuesto del Congreso por 4 meses, todos los planes sociales por 3 meses, los subsidios energéticos por 4 meses, el presupuesto completo del Poder Judicial por 5 años, o despedir a más de 66.000 empleados públicos, entre otras ideas de ajuste. Estamos hace 2 años, entre ellos la gente vulnerable psicológicamente, escuchando un tipo de discurso que enferma. Es decir, vos culpabilizás a quien tenés al lado de lo que a vos te están quitando. Y otras dos estrategias, que ahora les voy a poner un audio de Rocco Carbone, si ustedes me permiten un segundito que lo encuentro y se los paso, analiza las otras dos estrategias, el tema de la contradicción, digo y contradigo, y el término, y la otra estrategia es crear permanentemente antagonismos. A ver, si pueden escuchar, porque lo explica muy bien Rocco Carbone.
estaba en plena campaña, se fue a Chile, a un canal de televisión, dijo, entre el Estado y la mafia me quedo con la mafia. El poder consiste, el poder mafioso son poderes concurrentes, complementarios, son poderes psicotizantes. Hay periodistas muy sesudos que dicen fascismo y lo homologan mecánicamente a Mussolini o a Hitler o a la experiencia europea. El fascismo básicamente es una herramienta, un instrumento del capitalismo en crisis y lo que lo define es el antagonismo radical con el otro. Y luego, que lo define a Milei, digo una cosa y me contradigo al mismo. Me vuelve loca, eso es tremendo. Esa operación de enloquecer, ¿no? Como una forma más de ejercer esa dominación, ¿no? Bueno, esa es una operatividad clásica del fascismo. Mussolini lo decía teóricamente. Hablaba, por ejemplo, de la ducha escocesa. Es un procedimiento que está configurado por un chorro de agua fría y un chorro de agua caliente. Eso es A, no A, 0 y 1. Una negación permanente. Reconozco efectivamente que hemos perdido, que hemos hecho todo mal, pero al mismo tiempo vamos a redoblar. La velocidad del discurso, exactamente. Ahora, lo que quieren es psicotizar efectivamente al ciudadano y a la ciudadana de a pie, a los movimientos políticos, a los partidos de la emancipación, a las organizaciones libres del pueblo, a la política. Pero efectivamente inhibir la organización del campo de la emancipación. Bueno, no sé si quedó claro, pero estamos viviendo hace 2 años en este contexto, ¿no? Porque la pregunta inicial de Ezequiel es cuáles son los desafíos afectivos en el momento actual. Simbólicamente estamos viviendo en un contexto, como dice Carbone, en donde dicen una cosa y se contradicen. Vamos a hacer una autocrítica y después seguimos aplicando el ajuste. En un contexto que él denomina fascista, en donde se promueven todo tipo de antagonismos, hay enemigos por todos lados. Y en un contexto en donde se busca enfrentar a pobre contra pobre. Si a vos te sacan algo, te dan algo por este lado, se lo van a sacar a un compañero por el otro lado. Entonces, desde el punto de vista psicológico, esto es psicotizante, esto enferma. Y más al que está con una vulnerabilidad de base, ¿no? Después podemos analizar el proceso económico, en qué momento el gobierno está, que sigue utilizando las mismas estrategias a pesar de que económica y políticamente se están cayendo a pedazos, ¿no? Pero siguen utilizando las mismas estrategias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos afectivos en este contexto? Me pregunto, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo hacemos para protegernos? ¿Cómo hacemos para crear espacios o cuidar a la gente más vulnerable? Además de la lucha económica, la lucha política, la movilización en las calles, la organización de los partidos de izquierda o de los partidos populares, como quieran llamarles. Para mí la noción de grupo, de comunidad, el grupo asambleístico del que hablaba antes Ezequiel, es lo más sano que puede existir. El estar en manos de un grupo de elegidos que te va a manejar, que pasa no solamente con los enfermos mentales, pasa con los viejos, pasa con los chicos. Por eso es tan importante que los chicos sean participativos de su aprendizaje y los viejos no se los trate como objetos a los que hay que tener quietos y que no molesten. Todo eso es enfermante. En cambio, la participación en grupo, los soviets, el descubrimiento se hizo hace mucho tiempo. Eso creo yo. Ujú. No sé, Ezequiel o Claudio, desde tu mirada. Hay varias cuestiones, Liliana, pero tal vez es extenso, pero eh, yo creo que comparto con lo de Clelia. Y por ejemplo, también en la biblioteca, eh, yo lo que contaba más de lo político, la biblioteca también en su anclaje en el barrio y con
esa identidad que le dan. También hay mucha contención también en las bibliotecas, digamos, de cuestiones. Ayer estábamos en un encuentro de bibliotecas y las bibliotecas populares están siendo lugares de contención. Personas que van a las actividades, pero también, por ejemplo, en la sede Camarones de la Biblia hay un grupo de personas, un grupo de vejeces, le decimos nosotros, que son del barrio y que armaron un grupo para poder hablar entre ellos y hacer actividades, talleres, pero también para poder estar juntos. Y así con todas las actividades que tiene la Biblia, intenta todo, esto es complejo, por eso estaría bueno si quienes puedan poder ir a lo del convite revolucionario, porque a pesar de que va a ser un conversatorio al inicio y demás, después poder compartir esto es intentar pensarlo a esto que vos proponés, Liliana, lo que nos mencionás. Eh, yo creo que es cotidiano, digamos, no hay que, en un momento como este, que mencionabas directamente, yo creo que ya esto de contradecirse ya me parece que ya es, este gobierno, por ejemplo, para mí ya es mentira todo, de alguna manera, no hay nada que no pueda hacer eso, digamos, y ya con cosas concretas, digamos, ya es un exceso total que bueno, lamentablemente lo votaron millones de personas, porque hay que decirlo también. Eh, entonces, en esta complejidad de lo que vamos a proponer para mí en el convite revolucionario tiene que ver con esto, sobre todo intentar pensar y ver qué posibilidad hay de construir algo alternativo. Este, pero yo sí puedo hablar desde la Biblia, y como les digo, esto de los desafíos afectivos, para Eso mí es, lo ese hacemos es el cotidiana, problema. Ese es lo el hacemos, problema. sí, Yo ahí te escucho. tengo una duda bastante fuerte, porque justamente los afectos parten de uno de los primordiales tendencias del ser humano, que es el amor, que es el afecto. Pero eso no quita lugar a la necesidad del odio. El hombre también tiene una herramienta, no solamente de construcción, que es el amor, el afecto, sino de destrucción de relaciones que son malas. En esta sociedad, si a uno le dice tenés que amar, tenés que ser afectuoso, tenés que ser afectivo, le está diciendo no odies, no seas malo con cosas que son malas. Lo afectivo es una parte. Si nos dedicamos a eso, me parece, dejamos de lado lo otro. El ser humano es una persona que tiene los dos aspectos, de construcción y de destrucción. Entonces, decirle a la persona, acá tenés un lugar de afecto, pero también tenés un lugar para que vos te animes a tener bronca, odio y enfrentar los males que estás viviendo. Eso nada más. Bueno, No hay a problema. ver. Entonces, a mí me parece que cuando se habla de desafíos afectivos, los afectos son todos, Claudio. El afecto es el amor, es el placer, es la rabia, es el miedo, es el odio. ¿M? Yo entiendo que es amplio cuando se habla de desafíos afectivos. Por lo menos en psicología se entiende así. Hay afectos que están este, promovidos, si quieren, por el sistema nervioso autónomo simpático y otros que están promovidos por el sistema nervioso parasimpático. Estamos hablando del amor, del placer por otro lado del miedo, de la rabia, del odio. Son afectos que contraen los negativos o son afectos que relajan inclusive a nivel corporal los positivos. Se entiende así en general el tema de los afectos. Bueno, vamos a ir entonces despidiéndolo a Ezequiel. Le pedimos disculpas por todos los inconvenientes técnicos que tuvimos en el día de hoy.
Y vamos a recordar, Ezequiel, entonces, el convite revolucionaria, disputas anímicas y militancias que se realiza el sábado 27 de septiembre de 15 a 19 en Compadres del Horizonte, Combate de los Pozos, 1986, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bueno, quienes estén interesados en participar en estos temas, ¿cuáles son los desafíos afectivos que trae para el activismo esta ofensiva de la extrema derecha del capital? Quedan invitados. ¿Querés comentar algo más, Ezequiel? Y ya te Eh, esperamos. sí, los esperamos y muchas gracias por el espacio. Muy Bueno, agradable todo. bueno, gracias, Ese. Adiós. Muchas Hasta gracias. luego. Llamamos entonces esperen que lo vamos a buscar al señor Desiderio Olmos. ¿Mm? Bueno, Lili, mira, yo tengo en línea a Delfina Til, porque el señor Desiderio Bueno, está viajando, entonces me pasó el contacto y la tenemos en línea a Delfina Til, del norte de Jujuy. Como quieras, le pedimos un saludo. bien. Ella te está escuchando. Bueno, Delfina. Delfina, bienvenida. Queremos saber cómo está la situación con los desalojos en en la comunidad Pulcara en Jujuy. A ver, ¿cómo quedó eso? ¿En qué situación están? Si querés, comentarlo. Ya te estamos escuchando acá por la radio. Trata de que sea en voz alta, así te podemos oír bien, por favor. Bueno, adelante con tu saludito, Delfina. Hola, buen día. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchan. Ah, bien, bien. Bueno, sí, soy de la comunidad Pucara de Tilcara, que bueno, que tenemos problema de desalojo. Tuvimos hace una semana, ya es el tercer desalojo que sufrimos en la comunidad. Bueno, como ya sabrán, algo deben estar enterados, ¿no es cierto? Sí, por eso mismo te llamamos, Delfina, No, gracias. Bien, sí, si quieren saber cómo está hoy la situación, podríamos decir que bueno, se suspendió el desalojo por presentaciones que hizo la letrada y bueno, y ya respondieron a esos escritos y el juez quedó en la suspensión por ahora del desalojo. No significa que hemos ganado nada, ¿no? Tampoco, eso lo sabemos y que tenemos que seguir luchando, porque bueno, hay muchas injusticias sobre esto, ¿no? Lili, sí, mi amor, sí. Es que tenemos acá tormenta, no sé allá en el norte, en Jujuy, cómo está, pero tenemos una... Bastante lindo el día. Ah, mira, ¿No? buenísimo, menos mal. Tenemos que ir para allá a hacer la rueda. Disculpa, Lili, que te muteé porque parecía un ruidito que venía de ahí, pero no. No, no. Por favor, Liliana, tu micrófono, Liliana. Se muteó tu micrófono. Ahí va. Ahora te va a hablar la conductora del programa. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, la comunidad Pulcara, ¿nos podés contar dónde queda, dónde está ubicada, cuántos integrantes pertenecen a esa comunidad? Calculo que no tienen los títulos de propiedad. ¿Quién es el que intentó hacer el desalojo que por ahora está suspendido? Somos de la comunidad indígena Pucar. Ay, disculpe. Sí, te escuchamos, Delfina. Somos de la comunidad queda ubicada en Tilcara, en el Pucará, al pie del Pucará, todo corresponde, o sea,
todo el sitio arqueológico del Pucará, y es la comunidad más pequeña en hectáreas, si podríamos decirlo, de la provincia de Jujuy. Estamos en Pilcara, o sea, Pilcara en el Pucará. Ese es integrados son 24 familias, y entre ellas, bueno, obviamente tiene cada una su grupo familiar, que debe estar rondando como más de 100 personas, yo creo, entre niños, adultos, Ujú, todas las familias, ¿no? ujú. Tenemos Ajá. el video, Lili, cuando quieras pasamos el video. Sí, la otra pregunta es si tienen, calculo que no, los títulos de propiedad, y quién es el que impulsó el desalojo. Sí, nosotros lo que sí tenemos es reconocimiento a nivel nacional y provincial. Tenemos la carpeta de RTS, que es el reconocimiento a nivel nacional con las leyes que comprenden, que nos amparan. Sí tenemos reconocimiento. Sí, lo que no tenemos es los títulos de propiedad comunitaria, que eso Ujú. está ahora por iniciarse, porque sabemos, digamos, es un poco dificultoso y más que nada es costoso para las familias de acá. Nosotros vivimos, digamos, cómodamente, pero tampoco somos para decir que vamos a pagar un juicio con X cantidad de dinero, y es mucho, y eso también, y las comunidades saben, por eso es que no tenemos títulos de propiedad. Ajá. ¿Y el nombre de la persona que quiso desalojarlos? El desalojo a un integrante de la comunidad por el señor Álvarez Prado, pero hoy en día ya está fallecido, ¿no? O sea, ya no quedaría como el abogado, digamos, como él es el que está con el desalojo. Ajá. No quedó con nadie, digamos, de los Álvarez Prado. Ujú. Bueno, Claro. El vamos a señor ese pasar. Álvarez Prado era el que trabajaba en inmuebles en la provincia de Jujuy. Por lo tanto, él sabía, digamos, de cuáles eran los sitios, los lugares que no tenían títulos de propiedad, entonces él hace un plano de prescripción, y con ese plano de prescripción pretendía desalojar a un integrante de la comunidad. Ujú. Ujú. Bueno, si te Más o menos, parece, para hacerlo como eh, una va- pequeña, contarle un poco de introducción como para que sepan quiénes son, por qué estamos pasando por esta situación. ujú. Parte de la justicia también Si te está algo. parece, vamos a pasar unos videitos. ¿Nos escucha? Vamos a pasar Delfina, vamos a pasar unos videitos que nos mandó Gustavo, que se explayan un poquito más sobre la situación. Bueno, acá lo relatamos para la radio. Tenemos a la policía de Jujuy la foto que fue enviada para efectivizar el desalojo, que a la fecha está suspendido. Y Luisa nos va a colocar los videos, que son dos. Ahí vamos, ¿eh? Sí, 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 vamos a escuchar acá. Ustedes me dicen. Ahí vamos. Sí. Somos de la comunidad indígena Pucará. En cualquier momento tenemos una orden de desalojo inminente, nos pusieron. Nosotros tenemos el reconocimiento tanto provincial como nacional. Tenemos una carpeta técnica que se llama RETESI. Vinieron gente de Nación, hicieron estudios, nos pidieron el árbol genealógico, por decir así, de todos. Solamente que nosotros lo juntamos y se lo mostramos y nos dieron ese reconocimiento. O sea, nosotros comprobamos y tenemos eso de que tenemos historia aquí. Él, su padre, en el 2016 nos dieron ese papel. Que nos están desalojando es el señor, es un abogado que se llama Gustavo Fiat. Su primer momento es la sentencia de desalojo, la jueza Rondón. Esto no es por un espacio, acá se está discutiendo con gente de mucho poder. Esto se quiere convertir en cualquier momento en
en un negocio inmobiliario. A ver, hay mucha gente que capaz está haciendo oídos sordos, el municipio principalmente, hay que decirlo, ni se apareció. Hoy actualmente el juez Calderón, el que tiene nuevamente ahora este caso, bueno, hoy estamos en pie de la espera. Ahí está. Bien. A ver. Sí. Bueno, le podemos preguntar a Delfina, ¿cuál sería el desarrollo inmobiliario que quieren hacer en esa zona? Como al ser un lugar tan No sé si nos turístico, escucha. al pie del Pucará, en algún momento ellos tienen emprendimientos turísticos, es como un complejo turístico, podría decirse cabañas, supongo que muchas visiones porque fueron a ver el lugar en un momento, y bueno, uno no creía, ¿viste? Pero hoy en día ya es como que piensa que sí, sí es factible, porque si fueron a ver las tierras del lugar es porque algo de realidad había. Pero sí, es que es un lugar muy lindo. Los videos los pueden mostrar. A ver si Ujú. tenemos otro video. Bueno, tenemos otro video, Sí, a sí. ver si lo podemos escuchar, es un poquito más largo. ¿Sí? Ahí lo voy a compartir, ¿eh? Enseguidita lo vamos a compartir. ¡Ay! Acá se me viene el cielo abajo con la tormenta. Pero bueno, Ah, sí, sí, vos sabés que está terrible la tormenta en Buenos Aires. Vamos a compartir el video que nos dice Lili. Ahí va. El título es Las comunidades de Jujuy son consultadas por el gobierno. Vienen desde hace 15 años reclamando por el respeto a su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Han hecho innumerables reclamos en sedes judiciales, en sedes administrativas, tanto nacionales como internacionales también. ¿Por qué? Porque desde hace aproximadamente 15 años la minería de litio está buscando avanzar en el territorio de las comunidades de la cuenca sin realizar los adecuados procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, que es un derecho que está garantizado en el convenio 169 de la OIT que nuestro país ha ratificado. Entonces, este es un derecho que tienen las comunidades por su condición de comunidades indígenas, que es un derecho reconocido además en la Constitución Nacional, es su derecho de autodeterminación a decidir cómo quieren vivir. Esto es para cualquier actividad, no solo la minería de litio. Toda actividad susceptible de afectar a las comunidades, formas de vida. Entonces, tienen primero, antes de que el gobierno emita cualquier decisión administrativa, cualquier política pública, tiene el deber de llevar adelante los adecuados procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Y es más, las comunidades de la cuenca, que es una cuenca compartida entre las provincias de Jujuy y de Salta, han elaborado en el año 2015 un protocolo que se llama Cachiyupi, las huellas de la sal, donde han establecido claramente cuáles son los pasos que el Estado tiene que llevar adelante para realizar adecuadamente este proceso de consulta. Es muy importante destacar que es el Estado quien tiene esta responsabilidad y no puede delegar esta función en las empresas. Hoy en día en la provincia de Jujuy tenemos un decreto sancionado a principios de 2023, que es el 7751, que reglamenta cómo son los procesos de evaluación de impacto ambiental, entre otros de las actividades mineras. Pero ese proceso que se ha establecido no respeta ni los tiempos ni los estándares internacionales que se han sentado en materia de consulta y consentimiento, sino que por el contrario permite y promueve que las empresas se reúnan con las comunidades en un único encuentro y que ese solo encuentro que subsume las instancias de información, de debate, de decisiones, en una sola oportunidad, ya permite a la empresa avanzar con su permiso en las sedes administrativas. Con lo cual, esto genera una grave preocupación en las comunidades porque no respeta ni sus tiempos, ni su institucionalidad, ni las formas que han establecido para ellos debatir y tomar sus propias decisiones. Todas estas preocupaciones, ¿por qué? Porque lo que las comunidades dicen es:
se está afectando no solo nuestro derecho a decidir sobre nuestras formas de vida para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, sino también la preocupación central en este caso es el agua. ¿Por qué? Porque la minería de litio va directamente a amenazar la integridad, la calidad, la disponibilidad del agua. Y eso es fundamental para poder sobrevivir en la Puna y en el altiplano andinos. Muy clarito, la verdad, la Bueno, muy bien, muy clarito. Sí. Delfina, no sé si has podido escuchar, pero te pregunto, acá hemos oído un video en donde nos dice que deben realizarle una consulta a las comunidades y que tienen que ustedes poder dar un consentimiento informado como para poder realizar cualquier cambio o modificación en los territorios que ustedes ocupan. ¿Los consultan? ¿Los han consultado en alguna oportunidad? No, eso acá, diríamos, Mentira. esas formalidades nunca se realizaron hacia las comunidades. En realidad siempre hemos tenido la descortesía desde el lado del Estado o como de particulares, porque nos consideran que nosotros somos los ocupas cuando en realidad nos pertenece desde siempre las tierras. Nosotros no venimos a ocupar un lugar que no nos pertenece. Somos y nos pertenece el lugar, pero sin embargo ellos nos desconocen a nosotros, a las comunidades, no tan solo a la nuestra, sino a muchas, no nos respetan. Esa es la manera de manejarse del Estado hacia las comunidades. No, nunca hemos tenido ni una consulta, jamás nos preguntaron cómo y por qué nosotros nos oponemos a tal cosa. No, eso es incontable las veces que en la municipalidad, para decirlo más cerca, que la municipalidad una le presentó notas y jamás fue una contestación hacia la comunidad, no tuvimos nunca, ni por una pequeña y sencilla que podría ser por el pasado de la máquina o lo que sea. No. Muy importante, Ujú, Delfina, muy ujú, importante Sí. esto que sí. ujú. Y la parte legal, Delfina, para ir cerrando, ahora está momentáneamente suspendido el desalojo. La parte legal, ¿cómo va? Bueno, esa es la parte donde a nosotros no hay que, en realidad, vamos a ser claros que en la provincia de Jujuy no hay ningún abogado que sepa derecho indígena. Y la justicia en sí tampoco lo toma al derecho indígena como tal. Entonces se viola, ida y vuelta, se violan los derechos a nosotros las comunidades, porque ellos no consideran que somos podríamos decir, para respetarnos de alguna Dueños, manera, que porque son dueños. presentando como comunidad, Claro. y ello, la justicia, jamás nos tomó como importante, digamos, como parte del caso, ¿no? Porque acá la denuncia fue a un integrante de la comunidad, y bueno, obviamente la comunidad es parte de ella, pero nunca la justicia siempre le dijo no al lugar a eso, sino sí al particular que querían seguir haciéndole el desalojo, póngale, en este caso. Ujú. Bueno, Listo. ¿alguna cosa más querés agregar, Delfina? Que me gustaría que la justicia jujeña se tome el tiempo para analizar y ver y conocer un poquito más del derecho indígena, que lo tenemos escrito tanto en la Constitución Nacional Ujú, como en los tratados internacionales. Muy Me bien. gustaría mucho que lo tengan en cuenta, porque nosotros acá, si no tenemos título de propiedad, no es porque no queríamos, sino porque siempre hemos vivido de esta manera y son tierras que nos pertenecen. Y quisiéramos que no... Sí, aparte Nada más. Claudio quiere decir algo, Lili. Permíteme decir además, algo. perdón, Claudia, una cosita nada más. Además, los han pedido reiteradamente. Hubo 3 malones de La Paz, el último
antes de que asumiera este gobierno, estuvieron 3 meses acampando enfrente de tribunales y nadie los escuchó, ni el Poder Ejecutivo, ni el Exactamente, sí, Legislativo, ni el el integrante de Judicial. Desiderio Olmo es de nuestra comunidad. Han Decidir. sido, hemos tenido mucho, no, nunca. Por eso digo, la justicia hace oído sordo a nuestros pedidos y a nuestros pedidos, digamos, reiterados y a la violencia que sufren las comunidades, ¿no? Tanto en el medio ambiente como en nuestra forma de vida, eh, em, la destrucción de nuestros lugares, no nos respetan, no respetan a la naturaleza. ¿Me permite decir algo? Sí, Claudio. ¿No? Mire, todo eso está comprendido en el derecho, tanto en la Constitución de la Argentina como en los derechos y tratados internacionales. Sí, Sin exactamente. embargo, todo eso está pisoteado, tanto en el país por el Estado como internacionalmente por las comunidades y por los gobiernos de todos los países del mundo. Hay una zona internacional de grandes playas muy bonitas en el Mediterráneo que es llamada la Franja de Gaza. Entonces, para hacer un centro turístico ahí, van a exterminar y están exterminando a la población. Y esa es la forma que actualmente se está usando en esa zona. Y nosotros acá en Argentina, con respecto a las comunidades aborígenes, tenemos mini gasas, Claro. pequeñas gasas, una pequeña gasa. Entonces tenemos que también movernos todos en solidaridad contra el poder, contra el gobierno, la justicia y el poder legislativo de Jujuy y del país, de la Argentina. Sí. Por eso, el gobierno argentino está atacando a Gaza, pero también está defendiendo el ataque a nuestros aborígenes. Claro. Mi bisabuela era Ranquel, de Melincué, y yo me siento muy agredido por esta política que tienen actualmente de exterminio de las poblaciones y ¿cómo se llama? Sí, de sacarlo de sus tierras, Claro, nada de más. avasallar, Claudio, los derechos, pero de todos, Delfina, de ustedes como de los Sí. discapacitados, como Y de todos. pisotean sus propios, pisotean lo que antes habían escrito, ahora lo hacen mandando a la policía o bombardeando. Claro. Y a todos Quiere decir, nos un tocan centro a todos, Claudio. mierda. Ayer, mira, una anécdota de mi escuela, que yo doy clase a adultos, ¿no? Sabrina, una estudiante Down que viene con su madre, me comenta, muy de zona carenciada, te estoy hablando, de pocas posibilidades económicas, y sin embargo, la mamá me dice, tomamos el colectivo, Luisa, y el colectivero nos dijo que este carnet de discapacidad de Sabrina lo tengo que renovar y porque ella va a empezar a pagar boleto. Es down, tiene que ir con acompañante, eso siempre lo fue. No, ahora Sabrina va a tener que pagar su boleto como cualquier hijo de vecino porque la obligan a la mamá a ir a renovar. O sea, avasallan todos los derechos. Por eso es tan importante la lucha. Radio Conciencia Top New, ¿no? Se solidariza con todos los luchadores que están en la calle. Por eso acá Claudio Maraviglia, que recién te habló, Delfina, es un activista por los derechos humanos, pero absolutamente admirable, que está en el Congreso, en la plaza, ahí donde hay que estar, ¿no? En la lucha, demostrando a ver, basta. Basta, está entrando Walter Sánchez. Vamos a ver si ahora puede entrar porque hace un ratito lo intentaba. Bueno, Sí, Lili. igual ya estamos cerrando, Luisa, porque estamos y 40 casi. Clelia había pedido la palabra, así que vamos a ir ya dando el cierre, ¿viste? Ah, sí, mirá. Clelia, la A señora ver. Delfina también, vamos a escucharla.
Sí, no, quería decir que los sentimientos de indignación que causan todas estas injusticias no son sentimientos agradables, pero son una forma también de afecto, de amor por los demás. Así es, así es. Y hay que cambiar mentalidades también, porque ya tuvimos la primera forma de terrible de exterminio con las campañas al desierto que nos enseñan en las escuelas como tierra ganada para la civilización y el progreso. No sé si eso ha cambiado, pero así lo tenían los manuales. Ujú. Eso hay que cambiarlo en la cabeza de los demás. Las palabras ocultan a veces, no solo informan y muestran, sino que tapan. Ujú. Bueno, gracias, Clelia. Bueno, a ver, Walter, no sé si querés hacer algún aporte. Lo hemos tenido a Ezequiel invitando para el convite revolucionaria, disputas anímicas y militancias. Recordamos el 27 de septiembre de 15 a 19 horas en Combate de los Pozos 1986, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora estamos con la señora Delfina, que está al teléfono contando un intento de desalojo nuevamente en la provincia de Jujuy, en la comunidad Pulcara, que está momentáneamente detenido. Bueno, te escuchamos, así vamos ya cerrando el programa de hoy. Sí, ¿qué tal, compañeros? Disculpen por la tardanza, compañeros, porque finalmente estoy casi ya en la última etapa de esto. No pude escuchar a la compañera, pero estoy al tanto porque ya hemos pasado varias veces lo que está pasando en Jujuy. Esto demuestra de que pasan los gobiernos que pueden tener distintos signos políticos y distintos nombres, pero por favor, señores, hay políticas que se repiten y se repite y se repite y se repiten, y está bien. No decimos que son lo mismo, ¿no? Porque siempre nos tiran eso de que son lo mismo. No, está bien, no son lo mismo, pero tienen políticas que son un calco, es decir, son casi hasta de manual, ¿entendés? Incluso uno como docente también puede ver que van pasando los gobiernos y en educación no cambia nada. Acá sigue habiendo una política de expulsión de apropiación de tierras, ¿me entendés? Y todo en función del negocio inmobiliario. Y es increíble cómo uno ve que van pasando los nombres de los gobernadores y van pasando, digamos, los partidos políticos, y es exactamente lo mismo, con la misma impunidad aparte. No solamente la política, sino a nivel de impunidad, la policía no interviene, sino que de hecho es cómplice, libera zonas. Eh, Realmente eh, es impresionante, y creo que esto nos invita a pensar a que tenemos que salir de esta lógica y tenemos que empezar a votar, bueno, otras alternativas, alternativas más que nos representen como trabajadores. Tenemos que empezar a sacar la conclusión de que vamos girando entre oficialismo y oposición, y termina siendo exactamente lo mismo, con algunas variantes, no digo que no, con algunas variantes, porque bueno, al final del camino no somos obtusos, hay una diferencia entre un signo y otro, y sí, pero evidentemente hay políticas que se repiten. Yo me quedo con Bueno, una gracias. frase de un compañero docente que una vez entrevistamos hace mucho tiempo, que él dijo: ¿ustedes recuerdan cuando en Jujuy, allá en épocas del virreinato, se llevaban el oro? ¿Y cómo está Jujuy ahora? ¿Me entendés? Es decir, es una provincia rica con litio, con oro, con ahora no sé qué más se le descubre, y sin embargo cada día sigue peor el pueblo jujeño. Ujú. Sí, es la nueva Patagonia que quiere ser ocupada, Exacto. pero lamentablemente está lleno de gente, ¿viste? Hay muchas comunidades originarias, más de 300, ¿no? Por eso las expulsiones. ¿M? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a agradecer a Ezequiel
que nos invitó al convite revolucionaria Disputas Anímicas y Militancias, a la señora Delfina, que dejó saludos y agradecimientos y se tuvo que retirar de la comunidad Pulcara, de la provincia de Jujuy. Agradecemos al equipo y a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y recordamos el canal de YouTube, La Rueda, medio W4C, para ver los programas que no se pueden escuchar por la radio completos y agradecemos también la suscripción.